Saludos cordiales, buenas noches. Nos disponemos a iniciar esta sexta sesión de nuestro ciclo de reflexiones alrededor de la doctrina social de la Iglesia. Y como de costumbre, vamos a empezar con la oración que nos ha acompañado durante este tiempo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo, principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, dirige mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, métodos y facultad para atender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al continuar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a iniciar, como decíamos, con las temáticas. Hoy nos corresponde concentrarnos en gran medida en los principios de la doctrina social de la Iglesia, principios que ya hemos comentado, que nos resultan conocidos de alguna forma, pero que los estaremos viendo de manera, pues diríamos, más sistemática y con mayor detenimiento para que, igual que lo hemos hecho en las sesiones anteriores, aplicando el método ver, juzgar y actuar, logremos hilvanar el pasado con el presente y, por qué no, tener perspectivas de futuro en medio de todos estos análisis que realizamos juntos. Vamos a compartir pantalla a continuación para que proyectemos los temas planteados para esta sesión. Bien. Ok, entonces, como decíamos, es la sexta sesión. Iniciamos refrescando los principios de la doctrina social de la Iglesia. Eh, Estos principios nos hacen dirigirnos de manera inmediata a la dignidad humana, al principio de subsidiariedad, a la solidaridad y al bien común. Y la pregunta que nos va a acompañar durante esta sesión es: ¿cómo se aplicaron en la Costa Rica del siglo XX? El siglo pasado, ¿cómo fueron aplicados estos principios? ¿De qué manera? Y pues, ¿cómo se están aplicando en la actualidad? Han caído en desuso, desde una perspectiva eclesial, social en general, gozan de algún tipo de, de uso en medio de las dinámicas del acontecer diario costarricense. En fin, ya tendremos los elementos de juicio para que hagamos esas reflexiones en esta misma sesión. Comencemos conversando del principio asociado a la dignidad humana, que esto hunde sus raíces, por supuesto, en la Sagrada Escritura. Eh, Claramente tiene una fundamentación bíblica, por ende una fundamentación teológica, pero por supuesto que también esto tiene raíces filosóficas y jurídicas. Es el principio central de la doctrina social de la Iglesia. Todos son importantes. Por supuesto que no vamos a negar la importancia de los otros principios, pero es que si mancillamos la dignidad humana, o si la convertimos en un objeto de comercio, o si simplemente la relativizamos, pues ahí ya
se va como en avalancha la vida, se van los derechos humanos eh, y todo lo más noble que encierra, pues, nuestra especie. Por eso, sin temor, podemos señalar que es el principio central de la doctrina social de la Iglesia, precisamente porque toda persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Esto le confiere dignidad, eh, algo que incluso llega a estar por encima de cualquier valor. Eh, y de esta dignidad humana, como ya lo veníamos insinuando, se derivan los derechos humanos universales, eh, todas las generaciones de derechos. Esto dependerá del enfoque que cada uno tenga. Hay tres que están clarísimas, pero depende de las escuelas, se habla de seis o incluso más generaciones de derechos humanos. Pero en todo caso estamos hablando de derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, al trabajo digno, a la educación, en fin, todo aquello que valga la redundancia, dignifica nuestra vida. Entonces es importante plantear así de manera categórica que ninguna ideología, ni política, ni filosófica, ni de ningún otro talante puede estar por encima de la persona humana. O sea, la persona tiene que ser comprendida y respetada como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Entonces, no es de recibo que un sistema político o un sistema económico cualquiera llegue a estar por encima de la dignidad humana. Estos elementos teóricos eh, me parece que son irrenunciables porque renunciar a ellos pues es dejar en total abandono mm, al individuo, a la sociedad y a la especie como un todo. Me parece que sí es indispensable tener claridad meridiana acerca de la importancia que tiene la dignidad humana. ¿Alguna explicación adicional? Eh, Tendríamos que comprender aquí desde este principio a la persona como el centro de toda la vida social, eh, de forma tal que la dignidad entonces no depende de una condición social, de una condición económica, política, cultural, sino fundamentalmente de ser hijo de Dios. Eh, Eso hay que tenerlo ahí clarísimo. Eh, en el caso del no creyente que abrace los principios de la doctrina social de la Iglesia, por supuesto que eh, pues esto nos lleva a respetar la dignidad humana en tanto que estamos ante un sujeto ético con la capacidad de ser responsable, de tomar decisiones que no solo repercuten en su propia vida, sino en todo el ecosistema, tanto el social como el natural. De ahí que junto con el principio de responsabilidad, pues está este gran don que merece ser siempre respetado, dignificado, que es el don de la vida. Más allá de la confesionalidad, la dignidad humana es un piso común en el que toda persona de buena voluntad pues suele tener armonía. Ejemplos actuales donde hay urgencia de respetar la dignidad humana. El tema de las migraciones, que estuvo muy presente en el pontificado del Papa Francisco, una situación que es tan antigua como la especie humana. Siempre el tema de las migraciones ha estado presente. Entonces, cuando una persona migrante llega a otro país, debe ser vista como lo que es, como un ser humano con dignidad, no simplemente como mano de obra barata o como un despojo o como un desecho, sino como a alguien con derechos y con dignidad. Por supuesto, tiene deberes también, pero desde el paradigma de los derechos humanos es importantísimo educar en cuanto al respeto que se merecen todas las personas
y en este caso particular las personas migrantes. En materia tecnológica, en un momento histórico, con la revolución 4.0, esta cuarta revolución industrial, pues es muy importante también eh, que se respete la dignidad humana desde este horizonte, del mundo del Internet de las cosas, desde el mundo de la inteligencia artificial. Eh, no solo se requiere proteger la privacidad, la identidad de las personas frente al uso indebido de datos, sino la dignidad misma. Es tan fácil, desde los hackeos hasta las publicaciones anónimas, las injurias, las calumnias, las difamaciones, poner en riesgo la integridad, no solo ya la dignidad, sino la vida misma. Eh, Hay mucho que hacer en lo que es la ética asociada a las cuestiones tecnológicas, en lo que respecta, por ejemplo, a los beneficios para democratizar el acceso a esos recursos y en cuanto a los riesgos para que tengamos las regulaciones que se requieren en un ámbito de mutuo respeto. Podemos señalar también en materia de salud la reciente pandemia, por ejemplo, qué importante que es el respeto a la dignidad humana, tantos dilemas, trilemas y problemas éticos y bioéticos que se presentaron en los días de la pandemia, eh, la importancia de garantizar el acceso a la atención médica sin discriminaciones de ningún tipo, en fin. eh, Eso es muy importante en materia de dignidad humana. Entonces, podríamos seguir aquí con un largo etcétera, pero por cuestiones de tiempo vamos a quedar aquí en cuanto a ese primer principio de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de dignidad humana, que es totalmente de recibo para las personas creyentes, pero que de alguna forma es vinculante para cualquier ser humano de cualquier credo religioso o de ningún credo, porque está de por medio pues la esencia misma de nuestra condición de persona. Entonces, es una cuestión que en la medida en la que se respete, nos garantiza pues mayores accesos a una sociedad civilizada donde exista pues por lo menos una ética de mínimos, que claramente debemos de aspirar a los máximos, pero en materia de mínimos, creo que la dignidad humana tiene un claro límite que tendríamos que identificar desde los distintos ángulos de mira, como ya hemos dicho, políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera. Pues mucho más podríamos agregar sobre el principio de la dignidad humana, pero creo que aquí hemos echado mano a los elementos esenciales. También existe el principio de subsidiariedad. Eso es un principio muy importante, quizá uno de los que ha costado más comprender, eh, y hoy le vamos a destinar un tiempo suficiente para que lo podamos asimilar. Eh, Contextualicemos primero planteando que estamos en una época en la que ya se observaban eh, ciertos atisbos, se podían atisbar ciertas políticas, ciertas tendencias económicas que buscaban absolutismos, o bien del Estado o bien del mercado. No en vano, pues la Rerum Novarum nace a la vida jurídica y al horizonte, al mundo teológico, al mundo en general, en el apogeo de la revolución industrial, en la recta final del siglo XIX. Entonces, la subsidiariedad lo que busca en primera instancia es equilibrios para evitar los absolutismos, tanto los absolutismos del Estado. eh, Veamos, por ejemplo, cómo eh, los estados liberales, aquellos movimientos políticos liberales del siglo XIX, sobre todo en la recta final, pues queriendo contrarrestar
cierto dominio hegemónico que había tenido la Iglesia en gran parte de Occidente, pues estaban cayendo en lo mismo que criticaban. Le criticaban a la Iglesia un control prácticamente de todo, de la educación, de la salud, de todas las dinámicas sociales, hasta de los cementerios inclusive, situándonos, por ejemplo, aquí en Costa Rica, cuando se dio la secularización de los cementerios en el gobierno de Próspero Fernández, pero pues de alguna forma estaban cayendo en lo mismo, como decíamos. Es importante entonces aquí señalar que el Rerum Novarum en su numeral 23 precisamente explica, nos da cátedra sobre este principio tan importante, donde, como decíamos, se buscan los equilibrios en las relaciones entre el Estado, los individuos y lo que el Rerum Novarum va a conocer como las sociedades inferiores. Inferiores no en el sentido peyorativo, sino más bien en el sentido de que son como primigenias, las primeras sociedades, la familia, por ejemplo, como célula fundamental de la sociedad, las asociaciones privadas, los gobiernos locales o este tipo de organizaciones a pequeña escala, que son muy importantes y que no deben desaparecer. Todo lo contrario, urge que existan y que gocen de vitalidad para que contrarresten, por ejemplo, cualquier absolutismo por parte de un Estado que quisiera controlarlo todo. O incluso, como va a suceder más adelante, estas pugnas entre Estado y mercado, donde al final, me permito aquí entrecomillar y utilizar una expresión coloquial, termina siendo como una vieja canción de nuestro mundo latinoamericano en materia de liderazgos, dominios y controles. Muchas veces lo que se ha dado es una especie de quítate tú para ponerme yo. Se quita un modelo absolutista y llega otro igual. Desgraciadamente América Latina en eso ha sido un claro ejemplo, con las dictaduras, tanto de izquierda como de derecha, siempre han tenido ese común denominador. Derrocan a un gobierno tiránico, dictatorial, no importa si era de izquierda o si era de derecha, y el que llega, muchas veces que era de un bando contrario, llega a caer en el mismo extremo y finalmente pues no se sabe si era mejor el mal o el remedio, terminan siendo prácticamente iguales. Entonces, este principio de subsidiariedad es importante en la medida en la que genera esos equilibrios que siempre requieren las sociedades, las pequeñas y las grandes, los pesos y contrapesos. Nos dice el Rerum Novarum, en este preciso numeral 23 ya mencionado, queda ahora por investigar qué parte de ayuda puede esperarse del Estado. Entendemos aquí por Estado no el que de hecho tiene tal o cual pueblo, sino el que pide la recta razón de conformidad con la naturaleza, por un lado, y aprueban por otro las enseñanzas de la sabiduría divina, que esta expresión una expresión clásica de los papas, sobre todo en aquella época y de ahí hacia atrás, en una clara alusión a que el Papa hablaba pues en nombre propio y en nombre de la Trinidad misma. Entonces o sea, Él y el Espíritu Santo, para que se entienda, mismo hemos expuesto concretamente en la encíclica sobre la Constitución Cristiana de las Naciones. Esto responde a una época para que lo comprendamos y no caer en anacronismos. Pero resume un poco lo que ya habíamos mencionado. Continuando, ya vamos a pasar esto. Así pues, los que gobiernan deben cooperar primeramente y en términos generales con toda la fuerza de las leyes e instituciones. Esto es, haciendo que de la ordenación y administración misma del Estado brote espontáneamente la prosperidad tanto de la sociedad como de los individuos, ya que este es el cometido de la política y el deber inexcusable de los gobernantes. Aquí claramente hay una impronta agustiniana
de lo que es la política, de lo que debería ser el Estado. Recordemos la obra de San Agustín, La ciudad de Dios, que en esto pues ha sido preclara para eh, dictaminar un poco pues de qué va eh, el gobierno político en este mundo terreno y de qué va también pues el ámbito de la patria celestial. Y la política como ese arte de hacer bien las cosas. Este ars bene facendi, el arte de hacer bien las cosas. Vean qué interesante la perspectiva que subyace en las páginas de esta encíclica, puntualmente en el numeral 23. Eh, Esto va a requerir de unas prácticas, de unas buenas prácticas éticas y morales, como lo señalamos aquí en el numeral 23, al referirse a la probidad de las costumbres, a la recta y ordenada constitución de las familias, a la observancia de la religión y de la justicia, las moderadas cargas públicas y su equitativa distribución. Muy importante, los progresos de la industria y del comercio, la floreciente agricultura y otros factores de esta índole, si quedan los cuales, cuanto con mayor afán son impulsados, tanto mejor y más felizmente permitirán vivir a los ciudadanos. Eh, Traigamos esto al presente año 2025 con los matices propios del momento histórico actual para no caer en anacronismos, pero ¿qué les parece a ustedes? En el año 2025, a propósito del principio de subsidiariedad, un Estado que tiene sus frenos, sus contrapesos, para que no sea absolutista y que se evite todo tipo de tiranía, una carga tributaria moderada, donde ningún sector quede sobreexplotado, donde no haya espacio para la evasión fiscal, por ejemplo, pero tampoco para gollerías o corrupciones, donde se dé una equitativa distribución de los bienes, donde la industria progrese, donde el comercio progrese, donde la agricultura pues pueda florecer, porque finalmente seguimos dependiendo de la tierra, de todo el sector agropecuario para nuestra alimentación. Eh, ¿No les parece que esto goza de tremenda actualidad? Escrito en 1891, pero buscar un gran equilibrio en la dinámica social en estos ámbitos eh, no nos caería nada mal en este momento histórico, tanto para Costa Rica como para el mundo. Entonces, por ahí tenemos esas pinceladas tan interesantes de la Rerum Novarum, puntualmente con este principio de la subsidiariedad, que vamos a retomar en un momento. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino para que ustedes puedan tener sus primeros aportes. Como siempre, rogándoles que si son preguntas sean muy puntuales. Una pregunta no tendría uno por qué durar un minuto formulándola. Y si hay algún comentario u observación, que también seamos puntuales, precisamente para distribuir el uso de la palabra de manera equitativa, ¿no? Y comprendan, por supuesto, que hay mil temas más que no los puedo abarcar porque las sesiones van de 7 a 9, porque siempre faltará algún tema, qué sé yo. Aquí hemos procurado de manera concienzuda extraer los que consideramos elementales. Pero si algo pueden sugerir, que por favor seamos moderados en el uso de la palabra para que tengamos la consideración de que los espacios puedan ser distribuidos de forma equitativa. Dejamos de compartir un momentito. Continuamos con una segunda parte de nuestra exposición, que pues lo que pretende es ser, como lo hemos procurado desde el principio, un conversatorio para que fluya de mejor forma. Pues estábamos precisamente desarrollando ese numeral 23 de la Rerum Novarum, viendo que cómo tiene tanta actualidad. Definitivamente esto es una invitación a leer la Rerum Novarum, pues desde el enfoque de hoy, pero nutriéndonos de lo que se planteó desde 1891.
Este principio ha quedado ya contundente, claro, categórico, precisamente en la encíclica Quadragésimo Anno del Papa Pío XI, la del 15 de mayo del año 31, en el marco de los 40 años del Rerum Novarum en aquel momento, donde se habla de la reforma de las instituciones que aplica la doctrina de la subsidiariedad al tema de las relaciones entre los individuos, las sociedades inferiores y la sociedad mayor, que es el Estado. Entonces, repito, cuando hablamos de sociedades inferiores, eh, hoy ya es una terminología que normalmente no se usa, pero no es que esté mal. Ahí nos entendemos, que es la familia, que son las asociaciones de vecinos, qué sé yo, en el marco costarricense, una asociación de desarrollo, por supuesto el gobierno local. Muchos de los grandes asuntos de las comunidades tendrían que ser resueltos allí, precisamente en el ámbito familiar, en el ámbito de la Junta de Educación, de la Junta de Salud, de la Asociación de Desarrollo, de la municipalidad. Echemos un vistazo, por ejemplo, al nivel de abstencionismo en las elecciones municipales en nuestro país, que es altísimo, es sumamente alto, escandalosamente alto. No es tan diferente de lo que pasa en los procesos electorales nacionales, pero si eso pasa en las pequeñas sociedades, este tipo de prácticas tan arraigadas ya dificultan una adecuada relación o un adecuado desarrollo del principio de subsidiariedad porque hay como demasiada dependencia del Estado y por otra parte, cuando el Estado interviene mucho, tampoco nos gusta. Eh, pero muchas veces se quiere que todo lo resuelva el Estado y no se dan las acciones que corresponden en esas, eh, en esas sociedades inferiores, como la llama la Cuadragésimo Anno, que, que es de mucha importancia pues que lo tomemos nosotros en cuenta también, porque hay temas que si lograran resolverse en la familia, eventualmente no serían un problema en la comunidad, ni en la comunidad local, ni en la comunidad nacional, o que eventualmente se pudiesen resolver en la escuela, en el ámbito educativo en general. Cuando digo escuela no me refiero solo a la primaria, sino a todo el sector educativo. En fin, es muy importante entonces la vigencia de este principio de subsidiariedad. Eh, Citando aquí este numeral también, el 23, curiosamente, de la Cuadragésimo Anno, conviene que la autoridad pública suprema deje a las asociaciones inferiores tratar por sí mismas los cuidados y negocios de menor importancia que de otro modo les serían de grandísimo impedimento para cumplir con mayor libertad, firmeza y eficacia cuanto a ella solo corresponde, ya que solo ella puede realizarlo, a saber, dirigir, vigilar, estimular, reprimir, según los casos y la necesidad lo exijan. Por lo tanto, tengan bien entendido esto los que gobiernan, cuando más vigorosamente reine el orden jerárquico entre las diversas asociaciones, quedando en pie este principio de la función subsidiaria, la subsidiario officio principium del Estado, tanto más firme será la autoridad y el poder social y tanto más próspera y feliz la condición del Estado. O sea, todo esto se resume en que si tenemos orden en lo pequeño, será más fácil que tengamos orden en lo macro. O sea, orden en lo micro para que desde allí edifiquemos una sociedad desde los cimientos hacia lo más alto. Es una lógica elemental. No construimos la casa comenzando por el techo. La construcción empieza por los cimientos. Entonces, la subsidiariedad de alguna forma es eso. Construyamos cimientos sólidos, firmes, fuertes, eh, para que este, eso nos ayude a mantener los equilibrios, los pesos y los contrapesos en la gran dinámica estatal. Me parece sumamente interesante, de gran actualidad. Eh, y creo que hay comunidades en el país que tienen tal vez una mayor cultura en este plano de lo que es el comunalismo, la organización comunitaria, etcétera, pero siempre será algo donde tenemos que tener ahí el dedo sobre la línea para reforzarlo, para promoverlo.
La educación cívica en esto puede ayudar muchísimo, la educación ciudadana. Y claramente, pues lo que se puede hacer desde la familia, desde la iglesia, desde todos estos ámbitos primarios donde empieza a forjarse la vida del individuo y de la sociedad en general. Muy bien, entonces continuamos. Desde que Pío XI introdujo el concepto, este recibió una atención continua por parte de todos los pontífices posteriores. Eh, Vemos, por ejemplo, eh, cómo el Concilio Vaticano II hace uso de esto en Gravísimo en Educaciones, en el numeral 3 y 6, en Gaudium et Spes en el 86. Eh, pero sí es importante señalar que quien lo usa de manera explícita, como lo hemos planteado aquí, es Pío XI, pero ya de manera implícita estaba subyacente en la obra y en el mismo pontificado de León XIII. O sea, siempre estuvo presente en las enseñanzas de León XIII, como decíamos en sesiones anteriores. León XIII llegó a promover incluso hasta la banca de desarrollo para la organización y progreso de los pequeños productores. Eh, Llegó también a promover los fondos mutuales o las mutuales para la construcción de vivienda de las clases trabajadoras, de las clases obreras. Esto precisamente para que no estuviera todo centralizado en el gran Estado, ¿verdad? Sino que se pudiera resolver en las comunidades. Entonces, claramente, eh, quiero que quede esto ahí en evidencia de que ya el Papa León XIII, pues, puso, por así decirlo, los cimientos y Pío XI es el que ya hace visible este gran principio de subsidiariedad. Repito, sumamente actual. En lo particular me resulta interesantísimo porque, como comprenderán, la dignidad humana, que es el central de los principios, se fortalece al amparo del principio de subsidiariedad. Muy bien, avanzamos con algo, vamos a ir de manera así muy puntual, no nos vamos a concentrar mucho porque sí le he destinado mucho tiempo a este principio porque posiblemente es el más desconocido de todos. Se habla poco de él y se le entiende poco también. Algunos de los elementos claves de este principio, la prioridad de la persona como origen y fin de la sociedad, lo que ya decíamos con el de la dignidad también, la persona es fin en sí mismo y no un medio. La persona es un ser social, naturalmente social, requiere de las relaciones sociales para su desarrollo, para su realización. Eh, las relaciones sociales y las comunidades existen para proveer ayuda, para el subsidium a los individuos en su libre y obligatoria asunción de la responsabilidad en su propia autorrealización. O sea que yo como individuo tengo una serie de responsabilidades conmigo, con la sociedad, pero todas las relaciones sociales me amparan, me subsidian para esas responsabilidades personales que tengo y que tenemos todos. Eh, en fin, ahí podemos continuar viendo otros de las prioridades de este principio. Eh, Aquí en el número 5 que requiere positivamente que todas las comunidades permitan y animen el ejercicio de la propia responsabilidad de individuos y de comunidades menores. Eh, la responsabilidad es algo intransferible, o sea, la responsabilidad del individuo o del grupo pequeño no es que se le tenga que trasladar a otros. Eh, la relación entre el individuo y la comunidad también tiene que estar ahí equilibrada, debidamente regulada. Y bueno, pues en todo esto hay que tener en cuenta las circunstancias particulares, las circunstancias del contexto también, del gran contexto vital. En fin, yo creo que ya hemos sido claros en cuanto a la importancia de que este principio se posicione para la organización de las pequeñas sociedades
y por supuesto una adecuada organización del Estado. Cosas importantes en la organización del Estado, por ejemplo, eh, un tema interesante que nunca ha sido un problema para la Iglesia. Creo que hay bastante claridad en el magisterio de los papas, desde antes hasta hoy. No es necesario que existan, por ejemplo, estados confesionales. Lo que se requiere es la libertad de culto, que existan estados laicos no es un problema para la Iglesia. El problema es el laicismo cuando se quiere erradicar toda manifestación religiosa, toda manifestación de fe en Dios. Querer erradicar a Dios y erradicar las experiencias y las prácticas religiosas, claramente sí atenta contra la libertad de culto, que la salvaguarda nuestra Constitución en el artículo 75, en donde no solo se habla del Estado confesional, sino también de la libertad de culto. Entonces, un principio de subsidiariedad puede perfectamente coexistir con un Estado que no sea confesional. Lejos de ser un problema, incluso esto podría facilitar la dinámica en las relaciones entre iglesia y Estado. Eh, Creo que esto es importante, a veces genera mucha polémica, pero en realidad no tendría por qué existir polémica alguna en cuanto a la pertinencia o no de un estado laico. Aplicar la subsidiariedad, pues siempre hay que verlo en un sentido amplio, eh, para evitar, como ya lo hemos venido planteando, todas estas arremetidas que de cuando en cuando se dan para optar por modelos absolutistas. Es importante, por ejemplo, en un ámbito como el costarricense, la división tripartita de los poderes del Estado, que tengan su autonomía, su buena comunicación, etcétera, pero eliminar esta dinámica sí puede generar grandes problemas. Eh, Intromisiones de un poder en otro, por ejemplo, eso puede ser problemático para la aplicación del principio de subsidiariedad, para la vida en democracia, etcétera. Y pues lo que se busca es promover todos los grupos, como ya decíamos antes, ahora lo ampliamos un poquito. Por ejemplo, esto implica grupos culturales, deportivos, artísticos, gremios, colegios profesionales, organizaciones, en fin. Cada vez que en la comunidad organizamos un equipo deportivo, una asociación para la belleza, la limpieza y el ornato del pueblo, etcétera, ahí estamos aplicando el principio de subsidiariedad. Es muy importante que esto se entienda, se respete y se promueva. Y evitando, como se señala aquí, ya vamos a terminar todo este gran tratado sobre la subsidiariedad. Les repito, me he extendido mucho aquí con este principio porque mi experiencia dando charlas o incluso cursos formales sobre doctrina social de la iglesia es que no sé por qué razón, como que no ha sido tan asimilado. De entrada la gente tiende a no darle mucha importancia, quizá porque la dignidad humana per se ya se entiende, la solidaridad per se nos da grandes luces, ni qué decir el bien común, pero ya hablar de subsidiariedad como que a veces no genera ese primer clic que se requiere y me parece que es súper importante. Entonces, en un mundo que tiende a la polarización, es importante que la subsidiariedad tenga su lugar, que se aplique para evitar esos absolutismos del Estado que muchas veces son promovidos desde la izquierda, usando así esta nomenclatura de izquierda a derecha. Sabemos que no hay una izquierda, que hay izquierdas de las más variadas, eh, donde a veces se quiere una cierta omnipotencia o del partido o del Estado, o qué sé yo, y también su contraparte, que es inversamente proporcional, las ultraderechas, que tienden a absolutizar el mercado, eh, y pues al final o con un extremo o con el otro, siempre estaremos en grave riesgo. De ahí la importancia de un principio que genere equilibrios.
Y entonces compartimos pantalla de nuevo para hablar del principio del bien común, que es profundamente arraigado en la Sagrada Escritura, que después también lo vamos a encontrar en tendencias filosóficas, sociológicas, contemporáneas, y también tiene un carácter, en algunos casos, previo a las propuestas de la Sagrada Escritura, porque lo encontramos en postulados, por ejemplo, de filósofos griegos, que a pesar de un sistema donde se permitía la esclavitud, etcétera, pero ya tenían atisbos del bien común muy cercanos a lo que entendemos hoy, precisamente por esa categoría. ¿Cómo vamos a entender el bien común desde términos muy generales? Pues a esas condiciones sociales que permiten a todos y a cada uno de los miembros de la comunidad alcanzar su plenitud humana. Es importante aquí subrayar que no significa la suma de bienes individuales, sino el bien de todos y para todos. Obliga a que las autoridades, las instituciones y cada ciudadano trabajen para garantizarlo. Para el bien común tiene que darse una articulación entre lo micro y lo macro, entre la familia y el pueblo, entre la familia, el pueblo y la municipalidad o la asociación tal, o el comité de deportes, hasta llegar al Estado. Eh, y para apuntar como arquero al blanco, es importante decir que por excelencia la fundamentación bíblica del bien común se arraiga en el mandamiento del amor. Eh, allí se explica de manera contundente, clarísimo, todo lo que tiene que ver con el bien común. El primer mandamiento de la ley, eh, amar al Señor, nuestro Dios, con aquellas cuatro categorías que se usan desde la cosmovisión semita, es con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. Y Jesús agrega, y al prójimo como a ti mismo. Y en el concepto prójimo no solo es el próximo, no solo es cercano, el cercano, sino también el distinto y el distante, como sucede, por ejemplo, para los que tienen conocimiento de ello, en la parábola del buen samaritano. Se está ayudando a un distinto y a un distante, y esa es la radical novedad del cristianismo. Eh, Tradicionalmente el prójimo, hasta por una cuestión etimológica, siempre fue el próximo, el cercano, pero en el cristianismo el concepto prójimo se amplía para que haya espacio también para el distinto y para el distante, no solo para el que piensa como yo, para el que cree como yo, sino también para aquel que eventualmente es hasta mi adversario, porque desde el cristianismo hay que superar esa categoría de enemigo. Eh, Grande desafío ético y, por supuesto, existencial, teológico, evolucionar de tal forma que no andemos por allí circunscritos a la lógica de acumular enemigos o de ser incluso nosotros enemigos de los demás. Algunos elementos explicativos sobre el bien común es el conjunto de condiciones que permiten a todas las personas y grupos desarrollarse de manera plena. No se trata de favorecer a unos pocos, sino de que todos puedan participar de los bienes materiales, de los bienes culturales, sociales y espirituales. El bien común, quiero decirles que pasa por la estación de la equidad de oportunidades. Eh, un premio Nobel de Economía, Amartya Sen, palabras más, palabras menos, nos plantea que en capacidades todos andamos muy parecidos, pero lo que hace la gran diferencia en las sociedades es el tema de las oportunidades, porque no todos han tenido oportunidades, porque algunos las tuvieron, pero no tenían el nivel educativo, maduracional, cultural, etcétera, para distinguirlas y para aprovecharlas. Y en sociedades tremendamente desiguales y con altísima injusticia, hay poblaciones enteras que ni siquiera tienen oportunidades, a lo sumo para sobrevivir con desnutrición y en el más alto irrespeto a su dignidad y a sus derechos.
Entonces, el bien común necesariamente pasa también por democratizar las oportunidades. Y en esto la educación juega un papel importantísimo. En fin, todos los derechos humanos. Ejemplos actuales en materia de bien común, en materia ambiental, luchar contra el cambio climático, proteger la biodiversidad, esto es velar por el bien común. Esta categoría que hemos usado a lo largo de nuestras reflexiones, la categoría de bien común del recordado Papa Francisco, esta categoría de casa común, la gran casa común, el acceso a la educación, un país que asegura educación de calidad a todos, está promoviendo el bien común, ya que facilita oportunidades para el desarrollo. Las circunstancias actuales de Costa Rica, como diría un expresidente de la República, Luis Alberto Monge, de toda la muchachada que entra a séptimo, en este momento los números dictan que un 60% no se graduará de bachiller. Son números que venimos arrastrando y que ahora pues nos dan tremendas bofetadas. En materia de salud pública, los programas de vacunación, los servicios de agua potable, aquí es importante también señalar el tema en el que Costa Rica tiene una gran deuda, que es con el saneamiento. Gracias a Dios, pues tenemos acceso a agua potable en porcentajes altísimos, pero tenemos una gran deuda en materia de saneamiento, todas las aguas residuales. Universalizar los cuidados paliativos es una urgencia en materia de salud pública. En esto dio una grandísima lucha en su momento el padre Chávez, de grata memoria, sacerdote de aquí, de Alajuela, de la diócesis. Eh, Dignificar la vida hasta los últimos momentos, hasta alcanzar una muerte digna, eso es muy importante. La promoción de la salud integral, como decíamos antes, es mejor prevenir que curar. Y en una época como la nuestra es muy importante, por supuesto, la salud integral, pero apuntar al tema de la salud mental. En la época del estrés, de los trastornos de ansiedad, de las depresiones, de la propensión a la ideación suicida, desgraciadamente en sociedades violentas y desiguales, pues es de suma importancia que se pueda promover el bien común también en materia de salud. Y bueno, pues ustedes tendrán presente que antes de cerrar tenemos la urgencia de hacer como una especie de gran resumen a modo de síntesis doctrinal de lo que hemos conversado hoy y después de volvernos a la pregunta original. ¿Qué podemos decir en resumen? Pues que la dignidad protege al individuo. Por supuesto que no se limita al individuo, va a abarcarlo en su dimensión individual, sí, pero también el individuo da vida a la sociedad y sin el individuo pues no hay especie. Esto en cuanto a la dignidad. El bien común busca que todos tengan condiciones para desarrollarse. La solidaridad une a las personas y pueblos en fraternidad y la subsidiariedad equilibra la relación entre lo local y lo global, entre las iniciativas personales y el apoyo estatal. Equilibra también los vínculos públicos y privados que son posibles y en muchos casos deseables. La vinculación público-privada no hay que satanizarla a portas. Puede traer grandes beneficios también si se da dentro de los parámetros de equilibrio de los que hemos hablado esta noche. Y las decisiones deben tomarse en el nivel más cercano a las personas, evitando que el Estado absorba lo que pueden hacer las comunidades locales. Siempre eso es importante, como ya creo que lo planteaba Kevin en la intervención que hizo precisamente a través del chat. De hecho, eso es, muchas gracias más bien, don Sergio, porque su interrogante es de altísima pertinencia. De estos cuatro principios se desprenden infinidad de elementos que vienen a ser como complementos de los principios. Tradicionalmente estos son los cuatro principios que se han manejado, pero tenemos que entenderlos en un abanico amplísimo de nuevos principios, donde, por ejemplo,
en materia de solidaridad, en materia de la misma subsidiariedad. Ya se habla del compromiso con el entorno natural, con la gran casa común, y así por el estilo, muchos más, incluyendo la justicia social, que si la vemos es así como la savia, como la sangre que corre por las venas de todos estos principios. Eh, para que exista la dignidad, para que exista la solidaridad, el bien común y la subsidiariedad, necesariamente tiene que estar animado por esta sangre llamada justicia social. Pero sí, ciertamente, la lista es interminable. Pero los principios tradicionales, estas cuatro columnas, han sido estas, sin demérito de otros principios que se van planteando en épocas recientes y de apéndices o de complementos que enriquecen y amplían, pero que si usted los analiza con microscopio, siempre estarán remitidos a uno de estos macroprincipios de los que hemos citado hoy. Muy bien. Es como, digamos, como un eje transversal, digámoslo así, la Ujú. justicia social. Sí, señor, exactamente. Y es un aporte que la doctrina social, como lo hemos dicho desde el principio, no busca crear de parte de la iglesia un partido político, no busca entrar en beligerancia política. Me refiero a la política electoral, por supuesto que como acto humano es un acto político. Recordemos la definición de Aristóteles, ¿verdad? Que el ser humano, que el hombre es un animal político, el zoon politikon, el animal político. Todo acto como tal es político, pero cuando digo político hago la aclaración de que la doctrina social de la Iglesia no es una intención de política electoral por parte de la Iglesia. Sin embargo, tirios y troyanos seguramente estarán de acuerdo en que ilumina el camino de alguien que quiera hacer política realmente justa, el que quiera hacer política con recta conciencia, independientemente de cuál sea su ideología, podría iluminar su camino si echa mano de la doctrina social de la Iglesia. Ahora sí, ¿cómo se aplicaron en la Costa Rica del siglo XX, del siglo pasado, estos principios? ¿Cómo se aplican en la actualidad? Ya desaparecieron, están allí en la penumbra. Sí, es interesante retomar algo que había planteado en una de las clases anteriores, no preciso en este momento en cuál, pero ya estamos por la sexta, tuvo que ser por ahí de la segunda o tercera, que habíamos planteado cómo esta convergencia entre Calderón Guardia como presidente, que si le seguimos un poco su genealogía, pues viene de la clase oligarca de este país, don Manuel Mora, eh, que representa pues al ala comunista de aquel momento, eh, y a Monseñor Sanabria, representando a la iglesia en su condición de arzobispo, pero toda la obra social que se materializó en aquel momento histórico, lo habíamos comentado de manera somera, eh, se mantuvo después de la Revolución del 48. Decíamos hoy al principio que muchas veces las revoluciones que se han dado en América Latina, que dieron lugar en algunos casos a dictaduras, bueno, dichosamente en Costa Rica la revolución no genera una dictadura, no genera ese quítate tú para ponerme yo, que lo parafraseábamos ahí de manera coloquial. Y la gran obra social no solo se logró mantener, sino que se fortaleció. Un gran mérito no solo para Figueres Ferrer, sino para quienes vinieron después. Y allí estuvo la impronta eclesial en una figura como la del padre Benjamín Núñez Vargas, que llegó a ser ministro de Trabajo inclusive, embajador diplomático, eh, grandes aportes de Sanabria para promover la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Para esa razón nació el St. Francis College en aquel momento, con la función de que no solo fueran bilingües los de las clases dominantes del país, católicos, sino que además aprendieran doctrina social de la Iglesia. Fue la misión que les encomendó Monseñor Zanabria a los frailes franciscanos conventuales.
en aquel momento histórico, el papel protagónico del padre Armando Alfaro, también encomendado a promover la educación técnica. Eh, y aquí podríamos seguir citando grandes aportes eclesiales que tuvieron respaldo político en los gobiernos posteriores a Calderón Guardia. Eso fue meritorio, pues hasta entrar ya en un periodo de mayor crisis, de deterioro, hacia la recta final de los 70 por situaciones de la injerencia de los organismos financieros internacionales, y situación que vive hasta hoy y que goza de buena salud y que nos ha llevado muchas veces a entrar en desequilibrios. Como siempre, pues la mejor salida ética a estas cuestiones es no caer en extremos. Eh, Leo por aquí un par de aportes como para ir cerrando. Eh, Rossi nos dice, lo recoge la Constitución en los artículos 74 y 75, como dijo el compañero. Adriana nos comenta que esos principios en Costa Rica se han aplicado a través de la obra social de la Iglesia. Muy bien. El padre Marco dice, nos puede iluminar montones esta referencia hermosa sobre el principio abordado con tanta altura hoy, así como no es lícito quitar a los individuos lo que con su propia iniciativa y propia industria pueden realizar para encomendarlo a la comunidad, así tampoco es justo ni provechoso quitar a las comunidades menores y entregarlo a una sociedad mayor y más elevada. Muy bien, padre, con esta cita de la 40º año. Muy bien. Y cerramos con Kevin intentando responder a la pregunta. Me parece que por gracia de Dios a nivel de Estado se tienen estos principios en un nivel teórico, más no práctico. En muchas ocasiones no es diferente de otros estados donde la codicia, el egoísmo y la falta de amor al prójimo dicen presente para beneficio de unos pocos y desgracia de muchos, siempre esos muchos siendo los pobres y los más indefensos. Pues bien, creo que estamos haciendo un camino interesante. De hoy en 15, Dios mediante, vamos a tener a un historiador aterrizando todavía con más propiedad todos los elementos teológicos que aquí hemos planteado. Los elementos históricos han sido pinceladas. Hemos querido darle más énfasis a la doctrina social de la Iglesia como esa rama de la teología moral, pero es oportuno tener a un historiador para que lo presente con el rigor de la historiografía, y eso será de hoy en 15. La próxima semana, Dios mediante, estaremos este, ampliando más estos horizontes que creo que nos dan la base teórica para que podamos aspirar eh, a sacarle el máximo provecho a la presencia del historiador. Muy bien, les agradezco muchísimo. Bueno, tengo aquí un último aporte. Dice de Sonia Arias, para mi parecer, me pareciera que se han perdido esos principios, no se han respetado esos principios. Pues sí, algo de ellos se ha desdibujado, ciertamente no han desaparecido del todo, pero en gran medida se han desdibujado, no en vano hay tanta desigualdad. Muchísimas gracias, buenas noches y pues hagamos vida a estos principios y busquemos el equilibrio personal y social.